Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, alumnos. ¿Cómo estás, Edson? Buenas tardes. Vamos a... hola, Ximena. Bueno, Patricia. Vamos a comenzar ahora la clase que corresponde a tuberculosis digestiva. Cuando nosotros hablamos de tuberculosis digestiva, hablamos pues de una enfermedad que se asocia mucho con la pobreza, con inadecuados sistemas de salud, y esto predomina en personas con antecedentes de una tuberculosis pulmonar o con una que hayan tenido una tuberculosis activa, y también con infecciones asociadas como el virus de la inmunodeficiencia. Y más aún si nuestros pacientes son desnutridos, ¿no? Si son alcohólicos o usan drogas, pues con mayor razón. Entonces, si nosotros hacemos un poquito de historia sobre esta enfermedad, ya es algo que se encontró, miren, desde la época en las momias de Egipto, con más de 5.000 años de antigüedad, y la tuberculosis intestinal fue descrita por Hipócrates en el siglo V a.C. y ya en los años de 980 se describe un científico árabe como la tuberculosis, ya lo describe en su libro, como una distensión abdominal asociado con diarreas, con borborismos en las últimas etapas de la enfermedad, ¿no? Y se documentó ya la tuberculosis peritoneal por los años de 1843 en un hospital en Nueva York, y se lo conoce como la gran simuladora. Y desde allí realmente ese nombre que se le puso explica muy claramente el por qué a veces es difícil de diagnosticar, ¿no? Bien. Entonces recordemos que la tuberculosis es una enfermedad pulmonar, es sistémica, es el gran simulador de la medicina clínica. Si nosotros hablamos de la epidemiología, estamos hablando pues que es una enfermedad que tiene algunas características específicas, clínicas, radiológicas, mejor dicho, inespecíficas, porque se puede confundir con otras enfermedades y se requiere de un alto grado de sospecha para el diagnóstico. Y puede ser una fuente de morbimortalidad significativa. Se dice que aproximadamente el 15 al 25% de los casos con tuberculosis abdominal tienen una tuberculosis concomitante. Déjenme compartirles un segundito, voy a compartir lo siguiente, ¿ya? Voy a cerrar acá. Un segundito. Entonces, si nosotros queremos definir a la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis
intestinal y peritoneal es una enfermedad regional, es una enfermedad crónica, ¿ya? Y vamos a ver acá un ratito. Déjenme descargar. Generalmente secundaria a una tuberculosis pulmonar y avanzada y que se localiza en donde hay mayor tejido linfoide, como en la zona del ilio, ¿no? A ver, un segundo, estoy viendo para compartir, descargar. Un ratito. Tengo que presentarles la misma que envié al doctor Cano para que no haya problemas. Un ratito. Entonces, en descargas. En descargas. Vamos a ver. Acá está. Descargar, dice. Ah, ya está terminando de descargar. Demora en descargar, parece que es un poquito pesado. O puedo compartirle la pantalla. Un segundito, ya está terminando. Recordemos también nosotros que la tuberculosis extrapulmonar, entre ellas la gastrointestinal, se asocia mucho también con pacientes, como habíamos comentado, infectados con VIH o con pacientes inmunocompetentes, ¿no? Tiene que ver también la edad, el sexo, se relaciona mucho con los factores socioeconómicos, con el estado inmunológico del paciente y con el genotipo del Mycobacterium tuberculoso. En la parte de la afectación gastrointestinal se ve más o menos en un porcentaje pues importante entre las tuberculosis extrapulmonares, ¿no? A ver. Demora en cargar, recién está en 4.5, está muy lento. No sé por qué demora tanto. Bien, si nosotros hablamos un poco de la epidemiología, ya esta enfermedad en nuestra Lima metropolitana es causa del 4.8% de muertes, según los datos registrados en los certificados de defunción. Lógico es esto mucho antes de la pandemia, ¿no? Y
la tuberculosis ocupa un sexto lugar entre los casos de muerte desde 1990 y a nivel nacional el 13º. Para el 2014 era la 16ª causa de muerte, ¿no? Entonces es sí algo para tener en cuenta que como enfermedad todavía, que a pesar de los avances y de todas las, todavía persiste, ¿no? Todavía es importante en nuestro medio. A ver, vamos a agregar, entonces, a ver acá. Está cargando, está cargando. Bien. Y Stephanie, ¿qué has revisado tú sobre tuberculosis digestiva? ¿En qué partes es más frecuente encontrarlo? Stephanie Pérez. Marco Bruno. ¿Dónde es más frecuente encontrar la tuberculosis digestiva? A nivel del ilion, dice Ximena. Así es, ¿no? Entonces, en las zonas donde hay mayor tejido linfoide, podemos encontrar tuberculosis en esófago, en estómago, ¿no? En intestino, en colon, pero mayormente vamos a encontrarlo en las zonas donde hay mayor tejido linfoide, como la zona iliar. Esas son preguntas para su ENAM, preguntas para la residencia y hasta puede ser de examen. Falta convertir, a ver un segundito, ya falta poco. Doctora, Sí, estaba hablando de clases pasadas, tengo un archivo de su teoría, le comparto si no. Estoy, ¿cómo se llama? Ya está convirtiendo. Ahorita justo ya terminó. Listo. Ahorita. Bien. Entonces ya habíamos visto, porque tiene que ser de la misma que he enviado al doctor, si no ustedes reclaman. Ya. Bien, entonces los agentes etiológicos ya nosotros conocemos, que es pues el Mycobacterium tuberculosis, el bovis y el Avian intracelular, siendo el primero el que nos compete. A nivel de lo que es otros países, también se ve pues que tienen un porcentaje importante, como en Asia, como en India. Entonces eso se relaciona con países pues donde hay la parte de pobreza o sistemas inadecuados de salud también son importantes. Pero y la pregunta es cómo es que un paciente se va a contagiar, cómo es que un paciente se va a adquirir esta tuberculosis intestinal. Entonces se habla de que puede ser por ingestión de leche no pasteurizada, vacas enfermas, el Mycobacterium bovis, pero esto ya se ha visto muy disminuido porque ya nadie toma pues la leche generalmente directa de la vaca, ¿no? Pasa todo un proceso. Entonces esto se ha visto disminuido, ese motivo. Se habla de una contaminación hematógena, de tuberculosis pulmonar o miliar activa, y también lo más frecuente a veces es por la ingestión de secreciones contaminadas. Si se habla de diseminación contigua de órganos adyacentes, esto es por extensión de órganos comprometidos, es más raro, ¿no?
Esta es la distribución de donde mayormente vamos a encontrar en el tracto digestivo. En el esófago es un porcentaje mínimo, en el estómago igual, ¿no? En el duodeno, yeyunio y en la zona iliocecal se eleva el porcentaje hasta un 64%. Cuando nosotros pensamos en una tuberculosis esofágica, estamos pensando en esos pacientes que nos refiere dolor en tercio medio, ¿no? Dolor retroesternal en tercio medio, puede haber ya disfagia, puede haber odinofagia y generalmente se asienta sobre alguna lesión ulcerada de aspecto tumoral, ¿no? En el esófago y puede producir pues estrechamiento o desplazamiento a nivel de la carina. Entonces, la tuberculosis esofágica no es muy frecuente, lo vemos en esas, en aquellos pacientes que les encontramos úlceras que no mejoran con el tratamiento convencional de inhibidor de bomba de protones y en las biopsias pues nos da el diagnóstico, ¿no? Y como es un pase rápido, no queda en esa, no hay mucho contagio de esa zona. Lo mismo en la tuberculosis gástrica, que también nos puede dar síntomas inespecíficos, epigastralgia, pensando en una gastritis, una úlcera. Generalmente asientan en lesiones ulceradas en la curvatura menor y en el píloro. Y se ve de aspecto hipertrófico, ¿no? Múltiples tubérculos biliares y puede producir también una estenosis pilórica cuando es muy cerca del píloro. No se ve mucho en tuberculosis gástrica por la también acidez que tenemos allí y que no permite pues que sobreviva mucho esta bacteria, pero de repente sí puede suceder en úlceras que asientan en úlceras formadas y que no mejoran igualmente con un tratamiento ya de inhibidores de bomba de protones, ¿no? La tuberculosis duodenal se afecta, sí, por favor, está afectada en la tercera parte del duodeno y es muchos casos, la mayoría van a estar en la zona C del duodeno, en esa zona de... Y si son intrínsecas, pueden ser ulcerosas, de aspecto hipertrófico o úlcero-hipertróficas, ¿no? Pero también en duodeno no es frecuente encontrarlo. Se puede se puede hacer diagnósticos diferenciales con NM de duodeno, por ejemplo. Lo que sí en el yeyuno van a dar aspectos de estenosis, ¿no? Que pueden ser simples o se pueden ver como múltiples segmentos cortos y pueden imitar, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria como la enfermedad de Crohn. Y lo que quedábamos nosotros, habíamos visto que en la región iliocecal, pues la frecuencia es casi de un 64%, y eso se debe a que en esa zona hay mayor éstasis, hay mayor presencia de tejido linfoide, hay un aumento de la tasa de absorción a ese nivel, y eso hace que haya un contacto más estrecho con los bacilos en la mucosa. Tuberculosis colorectal no es muy frecuente, se ve en pacientes inmunodeprimidos, con SIDA. El ciego es un sitio de afectación de colon frecuente, o sea, en relación al colon, más vamos a ver en el ciego que en el transverso o en otras partes. Y el tratamiento pues va a ser el mismo que vamos a ver más adelante para todo lo que es la tuberculosis en general. Entonces, si nosotros vemos un poco de la fisiopatología, vemos pues que estos bacilos, ¿no? Nos van a invadir la capa de la mucosa del tracto gastrointestinal,
va a haber los fagocitos llevan a esos bacilos al tejido linfoide, las placas de Peyer, encontramos la formación de tubérculos, eso puede haber una necrosis de esos tubérculos, se forma la endarteritis y edema, la formación de úlceras del epitelio mucoso y hay un acúmulo de colágeno, engrosamiento y estenosis y puede afectarse ganglios linfáticos y peritoneos, ¿no? Dando como consecuencia puede haber una obstrucción linfática del mesenterio intestino o presencia de nodos linfáticos regionales con hiperplasia, calcificación y calcificación. Entonces, eso para explicar el porqué. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los signos que yo voy a sospechar de mi paciente? Como mencionábamos al inicio, esos síntomas son inespecíficos, ¿no? Vamos a encontrar de repente aquellos pacientes que tengan dolor abdominal crónico y eso se ve más frecuente, un 80-90%, y algunos pacientes llegan a la emergencia por ese dolor, ¿no? Anorexia, se asocia con fatiga, se asocia también con fiebre, con sudoración nocturna. La pérdida de peso también es un factor importante y vamos a tener cambios en el ritmo evacuatorio. Esos cambios pueden ser de tipo diarrea, que un 18, un 75% lo vemos y son de formas ulcerosas, o estreñimiento, un porcentaje menor, ¿no? Y ahí se ven las formas hipertróficas. Entonces mi paciente tiene todos estos síntomas que son pues inespecíficos, ¿no? Allí sí es importante preguntar tiempo de enfermedad, asociación también con otras patologías a descartar para hacer nuestros diagnósticos diferenciales. Y en el examen físico yo puedo encontrar una masa palpable, sobre todo en cuadrante inferior derecho, borborismos, vómitos, y muchos pacientes llegan a la emergencia por obstrucción intestinal. Entonces a veces entran a sala pensando que es un cuadro de obstrucción intestinal por volvos y es una tuberculosis. Puede haber también estenosis o fístulas, ¿no? ¿Cómo es qué métodos diagnósticos yo tengo que tener en cuenta para hacer qué métodos diagnósticos para hacer un buen diagnóstico? ¿Qué métodos me voy a basar yo para decir si mi paciente pues tiene una tuberculosis, ¿no? El diagnóstico ya sea de tuberculosis intestinal o peritoneal es difícil porque es una infección crónica que desarrolla pues cambios morfológicos observados en otras enfermedades inflamatorias del intestino, ¿no? Y que puede, como mencionábamos, asociarse de repente con un problema inflamatorio intestinal, una colitis ulcerosa, un Crohn, hasta con una neoplasia. Entonces, el estudio radiológico e histopatológico me va a ser de mucha ayuda. El cuadro clínico, por ser inespecífico, también hay que tenerlo en cuenta, pero sobre todo buscar si hay contactos de pacientes que hayan tenido tuberculosis, ¿no? Definitivamente siempre tengo que pedir una radiografía de tórax para ver si no hay un foco primario o puede ser un secundario, una radiografía de abdomen en los casos de que haya cuadros como de obstrucción intestinal. Si es que mi paciente no puedo hacerle un examen endoscópico, una radiografía varitada de colon me puede ser de ayuda, pero si es que yo estoy sospechando en un problema digestivo alto, voy a hacer pues mi endoscopía y voy a hacer mi biopsia. Y si estoy sospechando que es una tuberculosis pues
intestinal, mi colonoscopía va a ser de gran ayuda, sobre todo si yo llego hasta el ileum. No me voy a quedar en el ciego, sino tengo que llegar hasta el ileum y donde voy a tomar mis biopsias. La ecografía abdominal me va a ayudar para ver también si es que no hay ascitis, para ver también otros diagnósticos diferenciales y lógicamente tengo que pedir mi hemograma para ver cómo están los leucocitos, cómo está su hemoglobina, un perfil hepático para ver también si no hay hipoalbuminemia, que se ve casi en un 70% de los casos en estos pacientes. La prueba de tuberculina tiene una alta especificidad. No nos olvidemos también de pedir nuestra velocidad de sedimentación, ¿no? Y como les decía, esta prueba de tuberculina se hace en todo sitio y tiene, bueno, una alta especificidad, pero poca sensibilidad. Un examen bacteriológico, BK en esputo, BK en heces, de secreción gástrica, me puede ser también de ayuda. Y si mi paciente tiene ascitis, entonces voy a hacer una paracentesis para examinar el líquido ascítico de mi paciente y enviar a hacer, pues, la famosa ADA, ¿no? La adenosín-ADENO. Las pruebas serológicas me pueden ayudar para descartar también otras patologías asociadas. Entonces, ¿yo qué es lo que generalmente voy a encontrar? Una anemia, que puede ser leve o moderada, una velocidad de sedimentación elevada, los leucocitos pueden estar normales, mi prueba de tuberculina va a ser positiva, y también se puede solicitar el ensayo de liberación de interferón gamma que va a ser positivo. En mi ecografía, como les decía, sobre todo para ver si hay ascitis, una radiografía de abdomen simple, para ver esas asas, cómo están esas asas, si están distendidas, si hay cuadros de obstrucción. La radiografía varitada, ¿no? Me va a hacer de ayuda en el caso que yo no pueda hacer una colonoscopía. Una tomografía también va a ser de gran ayuda si todavía sigo teniendo mis dudas diagnósticas, y la colonoscopía, ¿no? Que mencionábamos nosotros para llegar hasta el ilio. Podemos encontrar estas formas ulcerosas o hipertróficas o hasta ya produciendo estenosis. Y si yo veo estas imágenes en una colonoscopía, puedo pensar que es un cáncer, una colitis ulcerativa, ¿no? Un Crohn, y la biopsia es lo que me va a aclarar y dar el diagnóstico. Entonces, en una colonoscopía puedo encontrar úlceras, ¿no? Que pueden ser transversales o circunferenciales con un exudado, ¿no? Blanco amarillento, y mi biopsia va a ser muy importante. A veces, si es que por algún motivo no se puede hacer un procedimiento no invasivo, llega hasta una laparoscopía diagnóstica para poder tomar las biopsias. La histología, la histopatología, me va a dar los granulomas grandes, confluentes, múltiples, con caseificación, ¿no? Las úlceras con bordes con histiocitos. En la coloración de Zier-Nielsen nos van a dar los VAR, ¿no? Que se ven ahí en estas imágenes. Se puede hacer un cultivo también del tejido para micobacterios, y el PCR también va a tener mucha sensibilidad, ¿no? Y los resultados están a las 48 horas. Hay nuevas técnicas moleculares, inmunológicas también, el multiplex PCR, que no en todos sitios se realiza, tiene una buena sensibilidad y especificidad, y de todas maneras a tener en cuenta. Cuando mencionábamos nosotros entonces esas características de la tuberculosis,
vemos que los diagnósticos diferenciales, y por eso les decía que es la gran simuladora, porque en la práctica real hemos tenido pacientes que hemos estado tratando como Crohn, que hemos estado tratando como parasitosis, que hemos estado tratando como... y son tuberculosis intestinales, ¿no? Entonces, es la gran simuladora. Y podemos hacer los diagnósticos los diagnósticos diferenciales con enfermedades inflamatorias como el Crohn, como enfermedades parasitarias como las amebiasis, las giardiasis, ¿no? La yersiniasis. También podemos hacer los diagnósticos diferenciales con lesiones que nos da la actinomicosis, histoplasmosis y las lesiones inducidas por fármacos. El linfoma intestinal, un cáncer de colon, son los diagnósticos diferenciales, ¿no? A ver, ¿qué más? Este cuadrito nos da una diferencia, ¿no? Nos da una diferencia de qué pensar si es una tuberculosis intestinal o un Crohn, siendo pues el dolor abdominal importante, una tuberculosis, mayor fiebre y definitivamente acá la histología nos va a dar el diagnóstico. Vamos a encontrar granulomas grandes, necrosis gaseosa, inflamación de la submucosa desproporcionada y, ¿por qué no? Vamos a encontrar también en la histología los bacilos. En ocasiones y frente a la realidad, digamos, de cada caso, de cada paciente, podemos también hacer lo que se llama una prueba terapéutica en pacientes con sospecha clínica. Tengo mi paciente que sospecho de una tuberculosis intestinal por imágenes, por algún laboratorio, examen de laboratorio y yo lo que hago es una prueba terapéutica con un tratamiento antituberculoso y si mi paciente responde a los 5 días a la semana adecuadamente, pues estoy bien y continúo mi tratamiento hasta el final. Pero si veo que persiste, que no mejora, que su estado general, en vez de ir para arriba, se nos está deteriorando, entonces no es una tuberculosis y se suspende el tratamiento y busco otros diagnósticos, ¿no? Entonces, estos diagnósticos diferenciales son importantes para poder determinar adecuadamente si estamos frente o no a una tuberculosis intestinal. Y el tratamiento viene a ser el común, el estándar, con isoniazida, rifampicina, pirazidamina, etambutol. Siempre recordando a nuestros pacientes las reacciones adversas que pueden presentarse, ¿no? Neuritis, rash, fiebre, hay algunos pacientes que hacen una reacción adversa a los medicamentos, hay que suspenderlas, hay que comenzar otra vez de cero y por suerte son los menores, la mayor parte sí va a ser respondedores, ¿no? Esto es lo que yo les mencionaba de esos pacientes para hacer una terapia empírica, se han presentado casos también, y estudios de colonoscopía, de seguimiento que se les hizo a estos pacientes después de 2 a 3 meses que terminaron ya su tratamiento antituberculosis, demostró una curación completa de las úlceras y las erosiones activas. Y la pregunta es, ¿en qué caso mi paciente puede ir a una cirugía? Este tratamiento quirúrgico va a estar indicado en obstrucciones intestinales, en perforación, en abscesos, en hemorragias importantes que no puedo controlar y los casos muy difíciles para el diagnóstico pueden ser útiles con una laparotomía exploratoria.
Y los tipos de cirugía, pues, son de una enterostomía, una colostomía hilotransversa, una resección radical, ¿no? Con una hemicolectomía derecha para tratamiento antituberculoso. Y el tercer tipo de cirugías es generalmente conservador. A ver, un segundito, ¿ya? Por favor. Bien, entonces las conclusiones que nosotros tenemos que tener de esta reunión es que pues no nos olvidemos igualmente de hacer los cultivos, ¿no? En las pruebas que nosotros tomamos, en las secreciones igual, para ver si hay un cultivo. Y recordemos que el desarrollo de bacilos en medios de cultivo de las muestras obtenidas por las diferentes técnicas nos va a ser de ayuda para determinar el diagnóstico, ¿no? Y el tipo de micobacterio. La demostración histológica de esos bacilos por tinciones adecuadas también nos va a servir para el diagnóstico y el tratamiento. Y hay evidencia histológica de granulomas con necrosis gaseosa que nos va a dar también el tratamiento y los hallazgos de lesiones macroscópicas típicas con estudios histológicos compatibles con tuberculosis. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información, tenemos que ver la anamnesis, muy importante, la historia clínica, los síntomas que sospechemos nosotros que este paciente puede tener una tuberculosis intestinal, digestiva, y de acuerdo a eso vamos a hacer el tratamiento, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Cuando nuestro paciente ya tiene complicaciones como las que hemos mencionado, ya y entra a una sala, a una cirugía, sí. A ver, Ximena pregunta, doctora, de los pacientes que usted ha visto, ¿con qué cuadro? A ver, déjame. ¿Con qué cuadro suelen llegar al hospital? Tenemos dos tipos de pacientes que llegan al hospital con este problema. Un grupo de pacientes que llega a la consulta externa por dolor abdominal, por diarrea, ¿no? Entonces, son ese tipo de pacientes, ¿no? Que vienen con diarrea crónica, con baja de peso, con malestar, y vienen a la consulta. Ese es un grupo de pacientes. Y el otro grupo de pacientes es aquellos en los cuales vemos nosotros que vienen a la emergencia, con cuadros de obstrucción intestinal, con cuadros hasta de perforación o de hemorragia. Entonces, esos son los dos grupos de pacientes. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, Ximena. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien.
Si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por finalizada la reunión del día de ahora. Un abrazo para todos, cuídense mucho y nos vemos dentro de poco en la práctica. Muy bien. Hasta luego, chicos.